it's on. En el vasto universo de Mushoku Tensei, un ranking de categoría mundial fue establecido para escalafonar a los 7 más poderosos seres que recorren sus tierras. Dicho ranking fue creado por el dios de la técnica Laplace, quien sabemos es la otra mitad del antiguo dragón demonio Laplace, quien fue el único superviviente de los 5 generales dragones bajo el comando del dios dragón de la primera generación. Este dios de la técnica creó varios monumentos en forma de piedras mágicas que mostrarían en tiempo real el orden jerárquico de los 7 guerreros más poderosos del mundo, y este orden a su vez se actualizaría automáticamente ante la derrota de uno a manos de otro. Si este ser se encuentra sellado o puede reencarnar, aparentemente mantiene su rango intacto, pero no sería extraño suponer que el mismo podría ser destronado por otros medios desconocidos. Es importante aclarar que el criterio que el dios de la técnica empleó para armar el ranking no está claro al 100% y que tampoco señala quién es neta y potencialmente más poderoso, ya que la utilización de herramientas mágicas o la necesidad de confrontaciones son características que cambian las reglas del juego a la hora de aparecer en el ranking. En otras palabras, pueden hacer un ser poderoso mucho después de la creación del ranking por el dios de la técnica y no aparecer necesariamente en el mismo. El ranking es, entonces, un tanto caprichoso a decir verdad. El primer rango sería ocupado por el dios de la técnica en persona, Laplace, del que ya hemos hablado. Dicho personaje se encuentra actualmente con vida habitando la montaña del rugido del dragón en el continente central y protegido por una barrera, pero nunca hace una aparición en persona en la novela principal. Solo sabemos de él con mayor propiedad en el spin-off escrito por Rifuji Namagonote titulado Antigua Historia del Dragón o en inglés Old Dragon's Tale, en japonés Kotatsu no Mukashi Banashi. El segundo rango lo ocupa Orsted, quien irónicamente es el ser más poderoso que camina las tierras de Mushoku Tensei. Hay mucha especulación respecto a por qué él no ocupa el primer rango, como por ejemplo el hecho de que aún no ha podido enfrentarse al dios de la técnica. Lo que sí sabemos es que Orsted es el dios dragón de la 100ª generación, es decir, número 100. Esto debido al tiempo en el que se materializó en el futuro y que jamás haya sido derrotado. Y la brecha de poder entre él y los puestos inferiores es inmensa, cabe mencionar. Recordemos que Orsted no puede luchar con el 100% de su poder debido a la necesidad de preservar su mana ante la lenta regeneración del mismo, ya que es portador de una maldición. De no ser por este hecho, seguramente nadie hubiera sido capaz de aguantar más de unos segundos contra él. En el tercer rango se halla el dios de la lucha, y este es un puesto muy particular, porque antes que una persona o la herramienta mágica de la armadura por sí sola, es Badi-Gadi, el señor demonio inmortal, usando la armadura dorada, quien se convierte en el tercer gran poder mundial y por ende el dios de la lucha. Esta armadura no es una herramienta mágica ordinaria, sin embargo, porque su combustible en lugar de mana es energía vital pura, matando así a su portador tras un uso prolongado, y es debido a ello que solo un demonio inmortal como Badi-Gadi puede emplearla y salirse con la suya, aunque no del todo, porque esta armadura tiene una suerte de maldición, ya que la misma, al poseer conciencia propia, va corrompiendo lentamente a su usuario hasta arrastrarlo a la locura y empujarlo por ende a un estado berserker. Dicha armadura yace al fondo del Mar de los Anillos o Ringus Sea, entre el continente central y demoníaco. Dichos continentes se separaron cuando Laplace, antes de dividirse, se enfrentó a Badi-Gadi y ambos se dieron el golpe de gracia simultáneamente en un ataque tan poderoso que dividió la Tierra en dos. Es importante mencionar que la gente del mundo de Mushoku conoce por los libros de historia una versión distinta de los hechos, en la cual se menciona que fue Aldebarán quien con su puñetazo dividió los continentes, pero sabríamos más tarde que dicha separación se debió a un ataque entre el dios de la lucha y Laplace, presumiblemente siendo Laplace el responsable en gran medida. Recordemos que es Laplace antes de dividirse en dos. Continuando con la armadura,
La misma tiene la capacidad de amoldarse a las características físicas de su usuario, como se pudo ver cuando Alexander Raibaku Karuman III, un dios del norte, se colocó una pieza y ésta se regeneró y le cubrió el cuerpo por completo. En el cuarto rango encontramos al dios demonio Laplace, la contraparte del dios de la técnica Laplace, quien a diferencia de este último perdió todo su conocimiento de las técnicas del mundo a cambio de conservar todo el poder mágico que poseía antes de dividirse. El dios demonio Laplace era descrito como un hombre de ojos gentiles y cabello verde esmeralda semejante al de los Supars. Él era poseedor de una enorme cantidad de mana y un dominio y compatibilidad sobre todo tipo de magia. Laplace fue quien inició la gran campaña militar contra los humanos, ya que lo único que recordaba al dividirse de su yo original era la parte Hito de Hitogami, que significa humano, y redirigiendo así su odio hacia los humanos. Él habrá perdido la guerra hace 400 años, pero es un hecho que volverá a caminar en el mundo de los hombres en el futuro, ya que se reencarnará. El quinto rango era ocupado anteriormente por el dios de la muerte Randolph Marianne, de quien tengo un video entero al respecto, pero este sería destronado en el año 460 del dragón blindado por el hijo de Rudius Greyrat llamado Sighart Saladin Greyrat. Lo curioso es que, si somos rigurosos con las fechas en el calendario, Rudius aún se hallaría con vida cuando esto sucedió, por lo cual podemos inferir que él fue capaz de atestiguar dicho evento. Saladin se convertiría en un emperador del norte gracias al entrenamiento de Alexander Karuman III, un dios del norte que lo tomaría como discípulo y quien una vez llegó a ser el séptimo poder mundial. El sexto rango lo ocuparía Gino Britz, quien se lo arrebató a Gal Farion, el dios del filo, en un intento por hacerse con la mano de su hija Nina Farion, quien obviamente sabemos que lo consiguió, convirtiéndose en el proceso en un nuevo dios del filo y teniendo descendencia con Nina. Es importante mencionar que Gino Britz era un auténtico genio de la esgrima, y lo curioso es que fue esta derrota ante Gino lo que provocaría la caída del dios del filo Gal Farion ante Eris y Ruigerdo en Viheiriru en la batalla final. El séptimo y último rango fue ocupado por el dios del norte Alexander Raibaku Karuman III, quien era nieto de la demonio inmortal Atoferatofe Raibaku y descendiente, por ende, de Karuman I, fundador de la escuela del dios del norte. Pero Rudius lo destronó en la batalla decisiva en Viheiriru Kingdom tras derrotarlo. Esto deja de manifiesto alguna que otra cosa curiosa sobre el ranking, ya que mientras que Alexander fue derrotado, él retornó e incluso aumentó su poder gracias a la armadura del dios de la lucha, pero aún así nunca retornó al ranking del dios de la técnica, lo que apunta a que hay una serie de reglas no explícitas sobre dicho ranking, como por ejemplo el admitir la derrota de uno ante el otro. Además, sabemos también que Rudius tenía un mana incluso mayor al del propio Laplace, lo que potencialmente lo hubiera colocado más arriba en el ranking, pero él solo ocupó el séptimo puesto y solo tras derrotar a Karuman III. Así es que aprovecho para reiterar lo anterior. El ranking del dios de la técnica no es 100% infalible a la hora de determinar quién es más poderoso que quién, al menos en los puestos del tramo inferior, claro. Con lo dicho, podemos extraer algunas conclusiones y observaciones. De los 7 poderes, solo los rangos quinto, sexto y séptimo cambiaron desde la creación de las piedras por el dios de la técnica. Otro aspecto a considerar es que el ranking fue creado posterior a la existencia de Laplace como un único ser, por lo cual seres poderosos que hayan dejado de existir antes de su creación no se tuvieron en cuenta para el ranking. Y por último, es curioso que de todos los personajes que ocuparon un asiento entre los seres más poderosos del mundo, según el ranking, Rudius Greyrat sería el único que nunca tuvo el título de dios, mas sin embargo sí que fue grabado con un título propio, con aquel que todo el mundo llegó a conocerlo, Quagmire Rudius Greyrat. La marca que figuraría en el ranking para representarlo es símbolo de la tribu de los Migurd, a la que pertenecía Roxy, algo simbólico porque representa la realización de Rudius como un estudiante y como persona que supo cumplir su promesa al final del día de cara a dar lo mejor de sí en el nuevo mundo. Mientras que el título de dios es algo que se suele heredar de una disciplina o por otros medios, Quagmire es un título que Rudius creó por y para sí mismo en el correr de su vida, algo que lo considero muy especial. Sin más que decir, muchas gracias por ver.